En esta actividad 13 se exponen algunos conceptos de magnetismo que nos ayudarán a entender el cálculo del momento magnético de una muestra que contiene un ion paramagnético y de otra que contiene dos iones paramagnéticos. Pero en principio podemos preguntarnos qué es un material no magnético, pues aquel que no se ve afectado por el paso de las líneas de campo magnético. Un ejemplo es el vacío. A diferencia, un material diamagnético o débilmente magnético es aquel que expulsa las líneas de campo magnético, lo que quiere decir que en su interior se reduce la densidad de flujo magnético. Mientras que un material paramagnético es aquel que atrae las líneas de campo magnético o, lo que es lo mismo, en su interior se incrementa la densidad de flujo magnético. Para analizar si una muestra de material es o no magnética, se medirá la susceptibilidad, que viene definida por el cociente entre la magnetización y el campo, y se estudiará la modificación de su peso al situarla entre dos placas de un electroimán y ponerla en contacto con un campo magnético H. En esta tabla se exponen valores de susceptibilidad magnética molar para sustancias paramagnéticas y diamagnéticas. Contrasta el valor negativo de las diamagnéticas frente al positivo de las paramagnéticas. Veremos a continuación cómo el estudio del magnetismo en muestras de sólidos conlleva la evaluación de la variación de la susceptibilidad magnética molar con la temperatura en presencia de un campo magnético. En una muestra de material existen átomos que contienen electrones que pueden interaccionar con un campo magnético externo H. La interacción puede producirse con el momento angular orbital, que tiene en cuenta la dirección del momento del electrón, y con el momento angular de spin, que considera la dirección del spin del electrón. Ambos contribuyen al paramagnetismo, pero generalmente es más significativa la contribución del momento angular de spin. En muestras de sólidos, el diamagnetismo surge de la interacción de pares de electrones con un campo magnético externo. El valor de su susceptibilidad magnética molar es negativo y muy bajo. El diamagnetismo no depende de la temperatura ni del campo aplicado. Como la susceptibilidad diamagnética de los átomos es aditiva, la susceptibilidad total de una muestra puede calcularse a partir del siguiente sumatorio, donde n es el número de átomos por fórmula unidad con susceptibilidad atómica psi sub i. Los valores de susceptibilidad magnética que tienen en cuenta la contribución diamagnética de los átomos o la contribución diamagnética de los enlaces pueden ser tomados de las tablas de Pascal. En muestras, el paramagnetismo surge de las interacciones ocurridas entre el campo magnético y los momentos orbital y de spin de electrones desapareados. El paramagnetismo es independiente del campo, pero sí depende de la temperatura de acuerdo con la ley de Curie, que señala que la susceptibilidad es igual a una constante dividida entre la temperatura, siendo esa constante la constante de Curie. De la representación de la inversa de la susceptibilidad magnética molar con la temperatura, podemos extraer el valor de la constante de Curie y así determinar el momento magnético experimental de cualquier muestra investigada, como la raíz cuadrada de 8 por la constante de Curie. Los valores de susceptibilidad magnética molar en muestras paramagnéticas son siempre positivos y están comprendidos en el rango 10 elevado a 3 y 10 elevado a menos 5 o menos 6 emus mol a la menos 1. Pero incluso las sustancias paramagnéticas poseen capas completamente ocupadas con pares de electrones. Por consiguiente, la susceptibilidad molar ha de considerar las contribuciones diamagnética y la contribución paramagnética. Cuando se estudia la variación de la susceptibilidad magnética molar con la temperatura en algunas muestras, se encuentra que no siempre se cumple la ley de Curie, sino que a bajas temperaturas aparecen desviaciones. Estas desviaciones pueden explicarse mediante la ley de Curie-Weiss, que aquí se expone, donde θ es la constante de Weiss y tiene unidades de temperatura. La fuente principal de tales desviaciones es la presencia de interacciones entre los momentos magnéticos de spin en la red. Del ajuste de los datos de la inversa de la susceptibilidad magnética molar con la temperatura se generan rectas de las que es posible obtener tanto la constante de Curie como la constante de Weiss. Las desviaciones de la linealidad ocurridas a bajas temperaturas al analizar la variación de la susceptibilidad magnética molar con la temperatura pueden ser indicativas de diferentes tipos de orden magnético. Uno de ellos es el ferromagnetismo, otro es el ferrimagnetismo y un tercero que es el antiferromagnetismo. El ferromagnetismo viene caracterizado por un alineamiento paralelo de todos los spines de los electrones que componen una muestra. La transición que tiene lugar desde el estado paramagnético al ferromagnético se produce a una temperatura de transición denominada temperatura de Curie. Por debajo de esa temperatura la muestra tiene un comportamiento ferromagnético. Por encima de esa temperatura, la energía de estabilización ganada
Por el alineamiento de los espines es superada por la energía térmica y los espines giran ordenándose al azar. Una muestra ferromagnética presenta dominios magnéticos microscópicos separados por paredes de Bloch. En el interior de esos dominios todos los espines presentan el mismo alineamiento, pero cada dominio está ordenado al azar con respecto a los otros dominios vecinos, lo que da como resultado un valor cero de magnetización. Cuando se aplica un campo magnético externo, todos los electrones se orientan en la dirección del campo, destruyéndose así las paredes de Bloch y generándose un solo dominio. Además, la existencia de un norte ferromagnético a una temperatura de Curie, TSUC, conduce a un valor de la constante de Weiss positivo. Pero también puede suceder que en una muestra existan iones con diferentes momentos locales y que estos se alineen de manera antiparalela, de forma que la cancelación de momentos no es completa. Se origina así el fenómeno llamado ferrimagnetismo. El antiferromagnetismo es un tercer tipo de orden magnético que se da en muestras en las que los espines de los electrones se alinean de forma antiparalela por debajo de la temperatura de transición denominada temperatura de Néel. Por encima de esta temperatura la muestra de material permanece paramagnética debido a que en ella los espines de los electrones están orientados al azar como resultado de la agitación que produce la energía térmica. A diferencia de lo que sucede en el ferromagnetismo, el antiferromagnetismo conduce a un valor negativo de la constante de Weiss. A continuación vamos a proceder al cálculo del momento magnético experimental de una muestra de composición itrio-cromo-oxígeno 4. Se hará uso del programa Origin para representar la variación de la susceptibilidad magnética molar con la temperatura y la de su inversa. En un mismo workbook tendremos los datos del campo externo medidos en Western, la temperatura medida en Kelvin y la magnetización de la sustancia medida en EMU. A partir de estos datos podemos calcular la susceptibilidad magnética. Clicando con el botón derecho sobre la columna podremos insertar la fórmula que aparece en pantalla. Para ello tendremos que multiplicar la magnetización de la sustancia, que es la columna C, por el peso molecular. En este caso, como se trata de cromato de itrio, el peso molecular es de 204,9 gramos mol. Esto se divide entre los gramos de muestra y se multiplica por el campo externo aplicado. A continuación, representaremos la susceptibilidad magnética frente a la temperatura, pero antes tendremos que poner bien los ejes. Haciendo doble clic sobre la columna, cambiamos el eje Y al eje X. Se puede observar que la susceptibilidad magnética aumenta a medida que disminuye la temperatura, hasta que a unos 20 Kelvin aproximadamente se produce un aumento exponencial. A esa temperatura pasa de ser una muestra paramagnética a una muestra ferromagnética. Esta temperatura se la conoce como la temperatura de Curie. Podremos estudiar la ley de Curie-Weiss representando el inverso de la susceptibilidad magnética frente a la temperatura. La representación del inverso de la susceptibilidad magnética frente a la temperatura nos da información del comportamiento que tiene la muestra que se está estudiando. En este caso, sigue una tendencia lineal, lo que nos indica que es una muestra paramagnética en la que los espines se encuentran desordenados. A bajas temperaturas existen desviaciones debido a la presencia de interacciones entre momentos magnéticos. Por tanto, por debajo de unos 40 grados Kelvin, el comportamiento es ferromagnético. A partir de esta representación podemos obtener la constante de Curie, que será la inversa de la pendiente de 300 a 40 grados Kelvin.
Una vez hemos obtenido la constante de Curie, podemos calcular el momento magnético experimental del cromato de itrio. Para calcularlo, hay que hacer la raíz de 8 por la constante de Curie, que como podemos ver en la pantalla, el momento magnético experimental toma un valor de 1,58 magnetones de Bohr. Debido al carácter diamagnético del itrio, solo se considera la contribución paramagnética del ion cromo. Además, el valor positivo que se ha obtenido de la constante de Weiss puede atribuirse a la presencia de interacciones ferromagnéticas y como el ion itrio 3+ es diamagnético, solamente la subred del ion cromo 5 es la responsable de tales interacciones. A efectos de comparación, el cálculo del momento magnético teórico ha de contemplar el símbolo del término del estado fundamental del ion cromo 5+ de configuración 3 de 1, lo que quiere decir que tiene un electrón en orbitales d. Este término va a tener en cuenta el acoplamiento spin-órbita Ls y por consiguiente los valores de L, S y J. El término calculado es el 2d3 medios. Ese estado fundamental 2d, por efecto del campo del cristal y por el acoplamiento spin-órbita, se encuentra desdoblado en el 2e y 2c. El metal de transición, el desdoblamiento por efecto del campo del cristal, es mucho más intenso y cuando la temperatura no es demasiado baja, el acoplamiento spin-órbita se puede considerar despreciable. Aplicando estas consideraciones al ion cromo 5 en un entorno tetraédrico de átomos de oxígeno, se obtiene que su estado fundamental es el término 2e. Así es posible calcular el momento magnético teórico que incluye el 10 de Q, que hace referencia al desdoblamiento del campo del cristal, el parámetro lambda, denominado constante spin-órbita, y el parámetro alfa de valor 2 debido al símbolo del término del estado fundamental. Al comparar los valores de este momento magnético experimental y el calculado por la fórmula considerando tan solo el momento magnético de spin, se ve que el primero es bastante más bajo que el segundo. Para el cálculo del momento magnético teórico de la muestra herbio cromo oxígeno 4 se procede de la misma forma que en el estudio realizado para la muestra itrio cromo oxígeno 4. En este caso, la representación de la variación de la inversa de la susceptibilidad magnética molar con la temperatura permite determinar una constante de Curie total que tiene en cuenta la del ion cromo 5 y la del ion herbio 3+, ya que ambos iones contribuyen al valor del momento magnético total. Como las constantes de Curie son aditivas, se puede despejar para calcular la constante de Curie del ion herbio 3+ y así determinar el valor del momento magnético de este ion. Conocidos los momentos magnéticos de los dos iones involucrados en la fórmula, recordemos que el del ion cromo 5+ se ha calculado en el estudio realizado para la muestra itrio cromo oxígeno 4. Por tanto, es posible ahora determinar el momento magnético experimental de la muestra. Para ello, debemos representar el inverso de la susceptibilidad magnética frente a la temperatura, como ya hemos realizado anteriormente. En la muestra de cromato de herbio, vemos cómo a bajas temperaturas existe un incremento de la susceptibilidad magnética, lo que indica un comportamiento ferromagnético de la muestra. Por tanto, para calcular la constante de Curie, tendremos que hacer la regresión de 300 a 45 grados Kelvin, que es donde existe el comportamiento paramagnético. La inversa del valor de la pendiente será la constante de Curie. Como podemos ver en la pantalla, el valor de la constante de Curie es de 12,19 mol Kelvin partido de EMU, calculado a partir de la inversa de la pendiente. Este es el valor total, por lo que para calcular la constante de Curie del ion herbio 3+, habrá que restar este valor total menos el valor de la constante de Curie del ion cromo 5+. El momento magnético experimental del ion herbio 3+ se calcula haciendo la raíz cuadrada de 8 multiplicado por la constante de Curie del ion herbio 3+.
Para calcular el momento magnético del cromato de herbio, habrá que hacer la raíz cuadrada del ion cromo 5 más al cuadrado más el momento magnético del ion herbio 3 más al cuadrado. Este valor es comparable con el del momento magnético teórico. A efectos de comparación, conviene calcular el momento magnético teórico de la muestra herbio-cromo oxígeno 4, que es dependiente del símbolo del término del estado fundamental del ion herbio 3+. Para entender esta dependencia hay que tener en cuenta una serie de consideraciones que a continuación paso a comentar. En general, los iones lantánidos se encuentran en estado de selección 3+, y tienen los orbitales 4 y F parcialmente ocupados por electrones que son los responsables de las propiedades magnéticas de las muestras que los contienen. En estos electrones, el acoplamiento spin-órbita predomina por encima del efecto debido al desdoblamiento del campo del cristal. De hecho, es que este último es apenas insignificante cuando la temperatura no es muy baja. El acoplamiento spin-órbita se incrementa con el número atómico, siendo el acoplamiento LS típico de metales de transición, mientras que el acoplamiento JJ se asocia con los iones lantánidos. Como consecuencia, el momento magnético teórico de los lantánidos se determina a partir de los números cuánticos LS y J asociados al término del estado fundamental. Considerando los números cuánticos LS y J correspondientes a la configuración del ion herbio 3+, se obtiene que el símbolo del término del estado fundamental de este ion es el 4 y 15 medio. Con los valores de LS y J del término del estado fundamental del ion herbio 3+, se calcula el momento magnético teórico, que resulta ser de 9,6 magnetones de Bohr, semejante al que se ha calculado de forma experimental 9,75 magnetones de Bohr. Por consiguiente, teniendo en cuenta los momentos magnéticos teóricos de los iones cromo 5+ y herbio 3+, también es posible calcular el momento magnético de la muestra cromo oxígeno 4, y este valor es de 9,74 magnetones de Bohr, semejante al que se ha obtenido al calcularlo de forma experimental, que es de 9,87 magnetones de Bohr. En este tutorial os he hablado de muestras magnéticas y de conceptos referidos al magnetismo. También os hemos enseñado a cómo calcular el momento magnético en muestras que contienen un ion paramagnético y dos iones paramagnéticos. Esperamos que la consulta de este tutorial os resulte útil y que aprendáis con él. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Eso es todo. Muchas gracias y hasta la siguiente.